¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando nadie mira? Cuando no hay cámaras, ni testigos, ni límites. Porque hay crímenes que no solo quitan una vida, sino que destruyen cualquier esperanza que tengamos sobre la humanidad. El 30 de marzo de 1989, la policía encontró un bidón abandonado. Dentro habían restos humanos. No era un accidente ni tampoco un ajuste de cuentas. Era el final de una historia que llevaba más de un mes ocurriendo sin que nadie interviniera. La víctima era Junko Furuta, un adolescente que había desaparecido en noviembre del año anterior. Durante semanas fue retenida, torturada y utilizada como si su vida no tuviera ningún valor. No por un asesino solitario, sino por personas comunes. Jóvenes que seguían yendo a la escuela, que hablaban con sus familias y que al mismo tiempo participaban en algo imposible de justificar. Este no es solo un caso de secuestro o asesinato. Es una prueba brutal de hasta qué punto la crueldad puede normalizarse cuando el miedo, el silencio y la indiferencia se mezclan. Y cuando creas que ya escuchaste suficiente como para poder detener el video, entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores en la historia moderna. Junko Furuta fue una joven estudiante de 17 años nacida en enero de 1971. Fue una estudiante japonesa secuestrada, brutalmente torturada, violada y asesinada por 4 estudiantes de su mismo colegio. Su caso de homicidio fue conocido como el caso del asesinato del estudiante en cemento, debido a que su cuerpo fue descubierto en un bidón relleno de cemento fresco. Aparte de que por todo lo que pasó a esta chica, también es conocido como el peor caso de delincuencia juvenil para el país nipón en la posguerra. Junko Furuta estudiaba en la secundaria prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. 2 veces por semana después de la escuela tenía un trabajo a medio tiempo en una fábrica de plásticos. Estaba ahorrando para hacer un viaje luego de su graduación. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía en bicicleta del trabajo a su casa, 4 adolescentes que iban en su mismo colegio, Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe, la interceptaron. Primero fueron Shinji y Hiroshi. Entre ambos armaron un plan para detener a Junko. La vieron regresando en bicicleta a su casa después de terminar su trabajo a tiempo parcial. Bajo las órdenes de Hiroshi, Shinji pateó a Junko de su bicicleta e inmediatamente huyó del lugar. Hiroshi, diciéndole a Junko que era una coincidencia que habían presenciado este ataque, se acercó a ella y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Ella, al aceptar esta oferta, no sabía que él la estaba llevando a un almacén cercano, donde la intimidó revelándole sus conexiones con la Yakuza. Hiroshi amenazó con matarla después de violarla en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, él llamó a Shinji y a sus otros amigos, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, e hicieron lo mismo, pero en grupo. Según los informes, Ogura le pidió a Hiroshi Miyano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra chica que fue liberada después. Y tristemente, sí, la mantuvieron 44 días en cautiverio. Y este infierno para Junko solo terminó cuando murió. Pero sigamos con cómo pasaron las cosas. Habían visto la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y le dijeron que sabía dónde vivía y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los 4 muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue de nuevo en grupo. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual de pandillas. Y aquí es donde pensamos en qué pasó con la policía. ¿Por qué es que no intervinieron? Y es que sucede que 2 días después de que secuestraron a Junko, sus padres contactaron por la desaparición de su hija. Pero para que no los atrapen, los secuestradores obligaron a Junko a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que había escapado, pero que estaba a salvo y se estaba quedando con un amigo. Y aparte, también se vio obligada a pedirle a su madre que detenga la operación policial acerca de su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, la pobre chica se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Los Minato declararon que no intervinieron por miedo porque eran conscientes de las conexiones con los Yakuza de Miyano y temían represalias. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. Intentaré no ser muy explícito explicando las cosas que le hicieron a la chica, ya que no siento que sea tan necesario y aparte que es extremadamente repugnante, pero de todas formas debo darles algo de contexto. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato, donde estuvo durante 44 días, tiempo durante el cual fue violada
y torturada diariamente. El grupo responsable también invitó y alentó a sus otros amigos yakuza a atormentarla. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en estas acciones y torturas. Y según lo que los propios tipos dijeron en el juicio, los 4 apuntaron y torturaron a Junko de diversas maneras. La situación llegó a tal punto que, según la declaración de uno de los secuestradores, le costaba más de 1 hora arrastrarse escaleras abajo para poder llegar al baño. Se dice que Furuta cayó varias veces en la inconsciencia por los asaltos repetidos, lo que los llevaba a hundir su cabeza en un balde de agua fría para poder continuar con la tortura. Cuando se encontró su cuerpo, se encontraron varias botellas de Oranim C dentro de su recto, y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada, por más de que su útero estaba hecho trizas. Sucedió que uno de los tipos que la había obligado fue presionado a hacerlo. Al sentirse culpable, le contó lo que sucedió a su hermano, quien hizo la denuncia pertinente a la policía. Sucede que por su incompetencia sí rescataron a la chica. La policía, en específico 2 oficiales, se presentaron en la casa de Hiroshi y ahí les dijeron que no había ninguna chica. Y según el par de ineptos policías que los invitaran a pasar, era prueba suficiente de que no había nada malo que encontrar. Si tan solo hubieran entrado en ese momento, hubieran encontrado a la pobre chica 15 días después de su secuestro. La hubieran salvado, evitándole las aberraciones que le hicieron durante días y también evitando su muerte. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con eso, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera en un balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Y como si no fuera suficiente con todo esto, su muerte también fue bastante horrible. Fue retada a jugar Mahjong en ese estado y aún así ganó, y esto fue suficiente para que volvieran a atacarla durante más o menos 2 horas, haciéndole algo que prefiero no mencionar, hasta que la pobre murió. Convulsionó de nuevo y aún así no tuvieron piedad. Volvieron a quemarla y finalmente sucumbió a la incontable cantidad de heridas que tenía. Al día siguiente metieron el cuerpo de la joven fallecida en un bidón de metal y lo llenaron de cemento. Finalmente lo depositaron en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en Koto, Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre, cuando ya se habían aburrido de abusar de Junko debido a la deformación física que tuvo debido al maltrato que le hicieron. El 29 de marzo, 2 agentes de policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Yo Ogura había confesado los crímenes contra Furuta, Miyano le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo de Furuta. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Junko. Ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La policía encontró el bidón que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Fue identificada a través de las huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Yo Ogura fue arrestado por agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el secuestro de Furuta. A esto le siguió la detención de Watanabe, Minato y el hermano de Minato. Se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Furuta, entre los que estaban Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, que fueron acusados de violación después de que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él. Y aquí es donde todos pensamos que tal vez estas 4 personas tendrían que tener un gran castigo por todo el daño que le hicieron a la pobre chica. Pero no, sucede que la justicia en Japón es muy laxa en este tipo de casos, ya que no son muy comunes en el país. En este país sucede uno que otro casos horribles como estos que puedo traer al canal si es que lo desean. Pero en general este tipo de situaciones no son nada comunes. Pero bueno, ¿qué pasó en el juicio? A pesar de la brutalidad de los crímenes, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la corte penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. Aunque la identidad de Junko no fue oculta, pero la revista Shukan Bunshun reveló los nombres de los 4 torturadores, indicando que dada la gravedad del delito no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Y como si no fuera suficiente todo lo que le hicieron a la chica, los 4 tipos se declararon culpables de haber generado lesiones a una persona
persona que llevaron a su muerte, en lugar de aceptar que fue un asesinato, de alguna manera restándole peso a los crímenes que cometieron contra Junko. En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, a quien se le consideraba líder y autor del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuji Yanase, lo sentenció a 3 años adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Se le juzgó de esta manera porque tenía 18 años en el momento del asesinato. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, equivalentes a $425,000, luego de vender la casa de su familia. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero de 2013, Miyano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde en ese mismo mes. Shinji Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 años por el juez Ryuji Yanase en su apelación, ya que tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Shinji Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 o 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Iyo Ogura estuvo 8 años en prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. Si me lo preguntan, un desgraciado total. En julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Kisono, un conocido con el que pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Misato, donde supuestamente Isono recibió una paliza durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto a Isono. La madre de Ogura supuestamente destruyó la tumba de Furuta, afirmando que ella había arruinado la vida de su hijo. Claro, señora, no fue su hijo él mismo quien arruinó su vida, y ni tampoco la vida de los padres de una chica que no tenía nada que ver. También se informó que Ogura gastó todos los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprando y consumiendo artículos de lujo en general. Obviamente se consideró que las sentencias que les habían dado a los asesinos habían sido leves debido a la gravedad del crimen, pero también debemos tener un poco en cuenta que la sociedad japonesa es diferente a la nuestra. Sucede que, por ejemplo, mientras que la identidad de los asesinos de Junko fue resguardada y a día de hoy incluso tienen nombres distintos para que no se les asocie con el caso, la tumba de la chica fue vandalizada repetidamente, como si ella hubiera sido la culpable de lo que le pasó. También debido a ese vandalismo a la tumba de la chica, tuvieron que mover sus restos a Texas. En fin, este es un caso verdaderamente denso y muy triste. Es un caso que, a pesar de haber sido llevado a juicio, es bastante injusto. No quiero ni imaginarme lo mal que lo pasó Junko durante su tiempo secuestrada, o hasta cómo se sentirán sus padres sabiendo lo que le pasó a su hija. Este caso tuvo una repercusión mediática bastante importante, ya que en base a su historia se hicieron películas, documentales y hasta cómics, siendo uno de ellos el más fiel a los sucesos. En este documental incluso se ven escenas del funeral original de Junko, pero las únicas copias solo están en japonés, y realmente ni siquiera pude encontrar el nombre, pero lo que sí encontré son los nombres y títulos de las películas. Pero no las mencionaré porque hasta donde sé la mayoría no se hizo con el respeto adecuado hacia ella. También existen unos cuantos mangas que recopilan la historia e incluso discos y canciones en homenaje, como por ejemplo la banda griega de thrash metal Biocancer realizó un homenaje a Junko Furuta en su álbum de 2023 titulado Revengeance con la canción 44 Days in Hell. En fin, este es el tipo de historias que te hielan la sangre de solo pensar cómo le estuvo pasando la persona de la que se habla, aunque yo creo que nunca seremos conscientes y nunca sabremos qué tan mal la pasó una persona que vivió esto en carne propia. No tengo nada más que decirles. Si les gustó este video y quieren más videos de True Crime, coméntenlo acá abajo. Comenten si tienen algún caso específico del cual quieren que se hable, los voy a estar leyendo. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.